Yo no sé si a usted le gustan, pero a mí me encantan ver las películas medievales, sobre todo cuando se encuentran esas batallas épicas donde pelean hombro a hombro y sacan las espadas y las lanzas y los caballos se levantan en dos patas y tratan de detener al enemigo, o sobre todo cuando comienzan a acercarse a una ciudad que está rodeada de muros y comienzan a lanzar las piedras con las catapultas y encima más llega el ejército a tratar de subirse por las escaleras, los muros para poder invadir y de esa manera derrotar al enemigo. Y aquellos que están adentro, en cambio, que se esfuerzan en detener las puertas para que el invasor no llegue y sacan sus espadas y tratan desde arriba de lo alto de detener al enemigo. ¡Wow! ¡Qué batallas! Pero imagínese si esa es la batalla que usted tiene que enfrentar en la vida espiritual. Esa es otra historia. En el pasaje que vamos a ver hoy día, vamos a encontrarnos a un Nehemías que ya estaba trabajando arduamente, pero de que de repente vino un ejército que quería destruir a toda costa la tarea que ellos tenían. No querían que Jerusalén sea reedificada. Y esta es la lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 4, versículos 1 al 15 de Nehemías. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean hasta que entremos de en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nehemías había levantado al pueblo para hacer la tarea. Cada uno de ellos estaban ubicados en sus lugares, desde la puerta de las ovejas, pasando por las diferentes puertas y los muros, hasta la sala de la esquina. Como leíamos en el pasaje anterior, el pueblo estaba trabajando hombro a hombro para sacar adelante esta tarea.
levantar los muros, cerrar las puertas y asegurar Jerusalén. Pero esto no era algo que les agradaba a Sanbalat y a los demás enemigos. Como vimos al inicio, la estrategia de ellos era tratar de detenerlos a través de la burla y del engaño y levantando falsos juicios, pero eso no fue suficiente para detener la motivación que tenía el pueblo. Y en ese instante se reúnen y se ponen de acuerdo para levantar un ejército e ir en contra de la ciudad con el propósito de traer alboroto y desestabilización interna. Ellos querían invadir y amedrentar al pueblo. Pero esto no era algo que Nehemías obviamente iba a permitírselo. Cuando se entera de esto, Nehemías lo primero que hace es ir y orar. Y comienza a decirle al Señor: Señor, tú mira lo que está pasando. Mira a mis enemigos que vienen en contra de nosotros. Mira cómo quieren destruir tu obra. Ayúdanos. Y en ese momento el Señor comienza a trabajar en la vida del pueblo y a levantarles con ánimo, y ellos se empeñaban más y más. Aún veíamos que la gente se estaba cansando. La tarea era obvia y fuerte. Imagínese usted, ellos tenían que estar levantando piedras gigantes, porque los muros eran piedras grandes que tenían que ser reubicadas nuevamente para poder levantar los muros. Dicen que ya llevaban un buen tramo, pero aún así todavía les faltaba mucho. Y encima más venían sus enemigos y querían destruirles, y ellos tuvieron que sacar sus espadas y tratar de defender desde adentro una y otra vez los embates de este ejército perverso. Gracias al Señor, habían algunos de los judíos que vivían entre esas personas y venían a contarles constantemente cuando ellos venían a atacar, y ellos estaban listos. Nehemías había preparado gente que tenía espadas y tenían lanzas, y mientras una parte del pueblo estaba defendiendo, la otra parte seguían reconstruyéndose. Imagínense el esfuerzo que estaban teniendo esas personas dentro de Jerusalén. No tenían descanso, como nos dice en el último versículo del capítulo 4 de Nehemías, ni siquiera para descansar. Apenas se quitaban la ropa para bañarse y otra vez volvían a la tarea. Una y otra vez el pueblo estaba siendo atacado por este ejército perverso. Pero cada vez Nehemías iba y le pedía a Dios que le dé la fuerza, que les ayude. Aún inclusive él recordaba al pueblo y a los líderes, le decía: acuérdense, nosotros no estamos solos, estamos con el Señor y Él está de nuestro lado. Piense por un momento, si usted estuviera en ese instante ahí dentro de los muros y ver de que viene ese enemigo constantemente a atacarle y a detener la obra, y usted está agobiado, cansado y tratando de levantar las manos para enderezar el muro o tal vez para empuñar una espada, y venían una y otra vez a atacar. El cansancio físico estaba ya amedrentando al pueblo, llevándolo aún inclusive al desaliento. Y Nehemías les dice: acuérdense que con nosotros está el Señor. ¡Qué grandes palabras! Para usted y para mí, esta es una gran lección. Entre más estemos trabajando para reconstruir nuestras vidas, más difícil va a ser la tarea. Vamos a tener gente que está en el mundo que nos va a despreciar, que va a querer detener lo que estamos haciendo. Al mundo no le gusta cuando el creyente se acerca a Dios. Cuando el mundo se encuentra rodeado de creyentes que están viviendo a la manera de ellos viven contentos. Pero cuando un creyente se levanta y quiere honrar a Dios con su vida, es cuando para ellos es el momento en el que ellos van a gritar y hacer todo lo posible para detenerle. Y ahí es donde las batallas van a ser más duras. Los pecados van a venir más frecuentemente. Las tentaciones van a estar ahí, dándonos golpes para querer destruir nuevamente nuestras vidas. El desaliento y la falta de apoyo. Y es ahí donde usted y yo podríamos hacer algo maravilloso. Tenemos a nuestro Señor. Ahí es donde usted puede refugiarse. Leemos en el pasaje, y le animo a que lea todo el pasaje del capítulo 4 de Nehemías, que cada vez que se ponía más difícil la tarea, Nehemías le decía al pueblo: vamos a orar. Y él levantaba una oración. ¿Sabe?
Cuando la tarea se pone más difícil, es cuando más podemos orar para refugiarnos en el Señor, y es en la presencia del Señor y con el poder que Él nos da a través del Espíritu Santo que tenemos nuevas fuerzas para seguir adelante. Entre más duro, más ore. Y usted va a ver cómo va a encontrar en Él el refugio, va a encontrar el descanso que necesita y las fuerzas para no detenerlo. Le animo, mi amigo, a que no se detenga. Le animo a que siga adelante. Le animo a que si está cansado, si siente que las cosas ya no avanzan y que usted ya se está desalentando, ahí es cuando más necesita orar. Póngase de rodillas, clame al Señor y haga como Nehemías. Acuérdese que de nuestro lado está el Dios grande y temible. Ese es el Dios que nos acompaña. Ese es el Dios que está con usted. Es el Dios que le va a ayudar a enfrentar cualquier cosa, con tal de que usted pueda por fin enderezar su vida y crecer junto al Señor. Que Dios le ayude.